Les recuerdo que estamos con la serie Las cartas del Rav Shaul. Estamos estudiando la segunda a los Corintios y hoy nos corresponde el capítulo número 10. Capítulo 10 de la segunda a los Corintios. Cuando concluyamos el estudio de esta carta, vamos a seguir ya el orden. Nos vamos a ir a la carta a los Filipenses, porque ya vimos Efesios, ¿verdad? Ya vimos Gálatas, ya vimos Primera a los Corintios, ya vimos Romanos. Entonces nos vamos a ir a Filipenses y de ahí ya en orden. Sí, ya vimos Efesios. Bueno. Capítulo 10, segunda a los Corintios. Mira, mi esposa saluda. Shalom. Hermana Ketita. Bueno, vamos a tomar un texto que es versos 10 y 11 como verso clave, texto clave para nuestro tema. Le estamos titulando Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Así como que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? El texto dice, lo leemos juntos. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Esas personas tienen que entender que cuando vaya a verlos seré tan fuerte como lo soy en las cartas que envío desde lejos. Bueno, entonces ya desde aquí vemos que vamos a estar hablando de la apariencia de Rav Shaul, ¿verdad? Él hace mención de este tema de su apariencia, pues como dice el texto o esta traducción, como que no impresionaba a nadie, ¿no? Entonces de pronto sí hay personas que ustedes dicen, no impresiona a nadie. ¿Qué apariencia dirían ustedes o calificarían a alguien así que digan no impresiona a nadie? Que así le decían, ¿verdad? Rav Shaul. ¿Qué tipo de apariencia tendrá una persona que otros digan no impresiona? Muy débil. ¿Qué? ¿Tímido? Tímido. Que no resalte. Que no resalte. Entonces, en lo físico, ¿qué es una apariencia física que no impresiona a nadie? Noble. No, pero en lo físico. Alguien delgado, flacucho. Flacucho, dice Iván. Bajito de estatura, chaparrito. Está enfermo. Entelerido. Sí. ¿Y alguien que sí impresiona? Carácter fuerte. ¿Cómo sería? Alto, fuerte, con una voz así fuerte. Bueno, vamos a ver. De acuerdo a los historiadores, Pablo, o sea, el Rav Shaul, tenía una apariencia muy poco carismática. Era bajo de estatura, de cejas encontradas, nariz aguileña, calvo,
y que incluso su manera de hablar bastante sencilla. Sin embargo, a la hora de escribir era otra cosa, ya que expresaba cosas muy fuertes, y esto era lo que le criticaban, sobre todo en Corinto. Es por eso que Pablo aquí está manifestando lo que dicen de él. Sin embargo, les advierte que está dispuesto a ser diferente cuando esté frente a ellos. El mundo se burla y considera en desventaja a una persona que no tiene carisma, a una persona que no tiene una actitud de mando y se le considera débil. Sin embargo, justamente eso es lo que el Eterno ve como virtud, porque cuando Hashem logra algo a través de esos vasos frágiles y sin atractivo, entonces es el Padre quien se lleva toda la gloria y toda la alabanza. Cuando tú le compartes a alguien, tienes una responsabilidad sobre esa vida, de seguirla edificando. Y no tienes por qué sentirte mal si en un momento dado es necesario exhortar a aquella persona para hacerle ver sus errores y tratar de regresarla al camino correcto. Eso era lo que Shaul estaba haciendo con los corintios. Bueno, entonces, según parece, el Rav Shaul, como ya vimos al principio de la primera carta, en el tema de introducción, el Rav Shaul fue el fundador de esta nueva comunidad de Corinto. Él estuvo de visita en la sinagoga que había en Corinto. Él les habló del Mashiach Yeshua. Algunos creyeron, y esos que creyeron formaron una nueva comunidad de creyentes en Yeshua, porque en la sinagoga pues no creyeron o no creían en Yeshua como el Mashiach. Dijimos que incluso el que era rabino creyó en el Mashiach Yeshua, y se fundó entonces esta comunidad. La comunidad creció. El Rav Shaul estuvo ahí en un principio, luego, como podemos ver en el libro de los Hechos, él continuó con sus viajes, y posteriormente llegaron otros personajes a Corinto, distintos del Rav Shaul, algunos personajes con una personalidad pues más arrebatadora, ¿no? ¿Se acuerdan? Incluso Hechos da testimonio de un varón al que se describe como poderoso en las escrituras, elocuente. ¿Se acuerdan quién era? Apolos. Entonces de ese varón se dice, ¿verdad?, que era así poderoso en las escrituras, muy elocuente. Ese sí imponía. Ese hombre, ese predicador llegaba y no, pues nadie se resistía a la presencia de este predicador. Que comparado al Rav Shaul, pues sí había mucha diferencia en la cuestión de la apariencia. E incluso, pues se dice que el Rav Shaul, hasta en su forma de hablar, ¿verdad?, era así como que un tanto tímido. Hablaba quizás hasta despacito. Así como que, ¿qué dijiste, Pablo? Y eso le ocasionaba que lo criticaran, porque según las personas en aquel tiempo decían que la forma de escribir del Rav Shaul no era congruente con su personalidad. Entonces decían o lo catalogaban como falso. Entonces de eso es de lo que también pues vamos a hablar aquí, ¿verdad? Vamos a platicar de esto. Pero vámonos a la primera pregunta para discutir un poquito más este asunto. ¿Cuál de las siguientes cualidades es más importante en un líder? ¿Apariencia, elocuencia o sabiduría? Sabiduría. Si tuvieran que enumerarlas en orden de importancia, entonces ustedes dicen sabiduría, le pondrían el 1. ¿A cuál le pondrían el 2? Apariencia. Entonces ustedes dejan la apariencia hasta el final. Bueno, pero la apariencia es importante, ¿o no? Muy importante.
Entonces la apariencia del Pablo no le ayudaba a nada. Porque según los historiadores, ya vieron, ¿verdad?, lo que dice ahí. Entonces la apariencia del Rab Shaul, pues, fíjese, bajito de estatura, cejas encontradas, nariz aguileña, calvo, pues como que lo hacen garras, ¿verdad? Como que lo describen que bajito y feíto y luego tímido aparte. No tenía carisma, como que no tenía chiste. Así lo describen los historiadores. Pero a la hora de escribir, era un león escribiendo. Y vuelvo a repetir, eso, gente como los corintios, o mejor dicho, a los corintios les vendieron esa idea, ¿no? De que eso estaba mal. De que eso estaba mal, incluso como si alguien más le escribiera las cartas, como, no puede ser que él escriba eso, si ese hombre, mira, no, ni habla bien, ¿tú crees que él escribió eso, no? Y entonces había como que muchos chismes del Rab Shaul. O si decían, ok, él escribió eso, pero pues ¿por qué escribe así? Pues si él no habla así. Y le criticaban eso. Yo me recuerdo de un amigo que tuve hace muchos años, un pastor, que él criticaba que uno como predicador alzara la voz cuando estaba predicando. Y él decía, eso está mal, hermano. Tú cuando prediques tienes que predicar así igual, como tú eres siempre. Hablar normal, como hablas siempre. Porque si no, te ves falso. Te ves hipócrita porque predicas de una manera y cuando hablas acá hablas de otra manera. Y esa era su perspectiva, ¿verdad?, de él. Y yo le decía, pues la escritura dice, por ejemplo, de Kefa, Hechos capítulo 2, y no es el único testimonio. Habla ahí de que cuando a alguno de los discípulos iba a dar un mensaje, el libro de los Hechos usa una frase que dice, a voz en cuello. Entonces Pedro, ¿verdad?, alzando la voz en cuello, entonces le digo, mira, ¿qué ves aquí? O Esteban, o Pablo, ¿qué quiere decir eso de que alzaban a voz en cuello? O sea, eso quiere decir, cuando tú vas al texto griego, vas a encontrar que modulaban su voz, o sea, modulaban diferente. O sea, no solamente que alzaban la voz, sino que ellos empezaban a hablar diferente. Porque están, pues ya sea narrando una historia, o sea, ellos su voz la adecuaban a lo que estaban ellos diciendo. No predicaban igual hablando normal. Entonces yo le hacía ver esto a este hermano, pero él seguía con la misma, y él predicaba así, como siempre, normal, él decía. Entonces podemos entender la perspectiva de los corintios que decían, no, Pablo es falso, porque cuando escribe de una forma y en persona pues no habla así, o no es capaz de decir las cosas que escribe. Ahora, estaremos de acuerdo que a muchas personas se les facilita más escribir que hablar, ¿o no? O sea, a veces simple y sencillamente no te salen las palabras, o a veces el otro no te deja hablar, ¿verdad? Entonces a veces es mucho más fácil escribir, y cuando escribes, ahí sí, mira, puedes plasmar todos tus sentimientos, todo, y muy probablemente
si tú eres de las personas que se te facilita escribir las cosas, muy probablemente si te dicen, bueno, a ver, pero dímelas, y quizás no te sale decirlas. O sea, esto no es nada del otro mundo. A mucha gente le pasa esto. Es probable que era lo que pasaba con el Rab Shaul. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés no quería ir como mensajero del Eterno a Egipto. ¿Por qué? ¿Qué decía Moisés? Que no sabía hablar bien. No soy bueno para hablar. Entonces hay la teoría de que era tartamudo, ¿verdad? De que se trababa al hablar. O simplemente que no era bueno para hablar. Pero eso no le impidió a Moisés llegar a ser, como lo describe Yehoshua al final de la Torá, en el libro de Barim, el más grande varón, el más grande profeta en el pueblo de Israel, con todo y esas dificultades que tenía. Entonces, pues el Rab Shaul podía tener esas deficiencias como se las hacían ver, de que era tímido, de que batallaba para hablar, de que su apariencia, a lo mejor era hasta de los que agachaban la mirada cuando hablaban, qué sé yo. Pero a la hora de escribir, ¿qué tal? ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está la respuesta. Ustedes enumeraron sabiduría número 1, elocuencia número 2, apariencia número 3. Bueno, pregunta número 2. Rab Shaul habla de las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son esas armas y para qué sirven? Porque cuando él habla de eso, ¿no? De que lo catalogaban como que su apariencia, que era débil y todo eso, él empieza a hablar ahí de las armas de nuestra milicia. Entonces él dice que él no utiliza las cartas como armas. Deja ver que en cambio sí había en aquellos tiempos, y hoy también, predicadores que utilizaban, pues digamos, la prédica como un arma. Hablábamos hace poco de las ofrendas manipuladas. O sea, hay muchos predicadores que usan la palabra para manipular, como un arma. O sea, el Rab Shaul dice, no, yo no uso la palabra así, como un arma. Mis cartas tampoco lo son. Él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Son espirituales y son poderosas en el Eterno. Pero si tuviéramos que, hermanos, enumerar o hablar de esas armas que él menciona, ¿cuáles son? ¿Cuáles se les ocurre que son las armas de nuestra milicia? Las armas que utilizamos, pues, para servir al Eterno. Las armas que utilizamos en el combate diario contra las fuerzas de maldad. Los dones, dice la hermana, la oración. ¿Qué más? La palabra. ¿Qué más? ¿Qué otra dirían que es algo que nos sirve como arma? El testimonio. Pues las obras de justicia que hacemos para el Eterno también. La sedaká, ¿verdad? Como se le llama en hebreo. Las obras de justicia. Sí, todo eso forma parte de las armas de nuestra milicia. Cuando vimos la primera carta a los Corintios, allá Rab Shaul habla de la armadura espiritual del creyente. Entonces tenemos armas, y él dice que las armas de nuestra milicia son poderosas. Entonces tendríamos que mencionar también el poder. La hermana Asunción decía los dones espirituales. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales que el Eterno nos otorga para que le sirvamos. ¿Sí?
Esos son los dones espirituales. Son herramientas, son capacidades, pero decimos que son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque son habilidades que recibes cuando tú entras en una relación de pacto con el Eterno. Son habilidades que tú descubres en tu vida como creyente. Es decir, no son habilidades con las que tú naciste. Todos nacemos con ciertas habilidades, pero esas habilidades que tenemos de nacimiento más bien son talentos. Pero un don espiritual es una habilidad sobrenatural que tú descubres, que ahora tienes y que antes no tenías, ¿verdad? Y entre los dones espirituales, pues en su momento, cuando vimos la primera de los Corintios, cuando vimos la carta a los Romanos, por ahí ya hablamos de esos temas. Vimos por ahí unas listas que aparecen de dones espirituales. ¿Quieren recordar algunos? Don de servir, el don de la enseñanza. ¿Qué otro don? ¿Perdón? El don de repartir, el don de misericordia, el don de presidir, el don de exhortación, el don de la profecía, el don de la evangelización. Entonces tenemos diferentes dones, el don de lenguas. El don de lenguas, hermanos, ¿cómo se describe? ¿Cómo se entiende? ¿O cómo se debe de entender el don de lenguas? Como un políglota, alguien que sepa, aprende fácilmente otros idiomas. Aprende rapidísimo. Una persona que tiene una habilidad sobrenatural para aprender idiomas. Rápido, se le da. Pero no tenía esa capacidad antes. Porque hay algunos que nacen con esa habilidad. Pero acá hablamos de una habilidad sobrenatural. Oye, yo no tenía esa habilidad, ahora la tengo. Ah, porque te la dio el Eterno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le sirvas. O sea, hay personas con esa capacidad, con esa habilidad. No estamos hablando de lenguas raras, de lenguas sumerias. Estamos hablando de idiomas. Entonces, recordemos que cuando Kefa está predicando el primer sermón, Hechos 2, había gente ahí en Jerusalén que venían de muchas regiones distintas y que hablaban diferentes idiomas. Entonces, cuando Kefa está predicando, todos entendían el mensaje, cada quien en su idioma. Entonces, algo estaba pasando, ¿verdad? Ahí. Entonces, algo estaba haciendo el Espíritu del Eterno. Entonces, Kefa, él estaba predicando en hebreo, pero los demás oían el mensaje, cada quien en su idioma. Como hacen hoy en las iglesias modernas, ¿no? Que si hay en una congregación hermanos que hablan diferentes idiomas, luego te ponen audífonos y el predicador está ahí hablando, pero tú oyes el mensaje aquí en tu idioma. ¿Sí? Pero bueno, esa es la tecnología, la maravilla de la tecnología. Eso pasaba allá sin tecnología. ¿Sí? Entonces, ese es otro. Entonces hay varios dones. Y los dones pueden ser también vistos así, como las armas de nuestra milicia. Los dones espirituales, y ya dijimos el testimonio, ¿verdad? Es un arma poderosa. La palabra, por supuesto, y todo lo demás. Entonces, esas son las armas de las que habla el Rab Shaul. Entonces, esas armas de nuestra milicia, esas armas espirituales poderosas, el poder. Recuerden que está escrito, recibiréis poder. Entonces, el poder también es un arma
de nuestra milicia. Pues todas esas armas no tienen que ver con apariencia, ¿verdad? No tienen que ver con apariencia. Por eso el título es Las apariencias engañan. Entonces, la apariencia del Rab Shaul era engañosa. Físicamente era una apariencia débil, pero si había alguien poderoso en las Escrituras, con un testimonio también poderoso, con una capacidad tremenda de servicio, de administrar, de predicar, etcétera, pues era el Rab Shaul. Pero muy seguro que la gente al verlo, pues no creían que él tuviera todas esas capacidades. Entonces, por eso las apariencias engañan. Vuelvo a repetir, las armas de nuestra milicia no tienen nada que ver con la apariencia. Número que sigue, 3. Todo el contexto del que habla nuestro texto es en relación de quienes se creen más que los demás y se jactan de sus logros. Al respecto, dice Shaul, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, porque ahí en el capítulo 10, pues él habla de que él era menospreciado por su apariencia, y luego hace mención de otras personas que se habían infiltrado ahí en la congregación de Corinto, que habían sido pues muy bien recibidos por su apariencia, por su elocuencia, ¿verdad? Por otras cosas, y que ellos eran los que habían puesto a la congregación en contra del Rab Shaul. Entonces por eso él dice, bueno, si me están menospreciando por mi apariencia, si están diciendo que las cartas no van de acuerdo con mi apariencia, pues ahora que yo vaya para allá, así como les escribo, así les voy a hablar. Así como que ahora sí iba a callar muchas bocas, ¿no? Si eso es lo que quieren, pues así va a ser, ¿verdad? Entonces, él habla aquí y dice, pues que nadie se debe de gloriar. Nadie se debe de gloriar por ciertas cosas como la apariencia, ¿verdad? Y si alguien se va a gloriar de algo, dice que el que se gloria se debe de gloriar en el Señor. Pero para que entendamos qué significa esto, vamos a ir al profeta Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Y ahí vamos a entender estas palabras que está diciendo el Rab Shaul. El que se gloría, gloríese en el Señor. Hola. Sí, hermana, por favor. Aquí está lo que Yahweh dice, que el sabio no se jacte en su sabiduría, que el poderoso no se jacte en su poder, que el rico no se jacte en sus riquezas, más bien el ostentador que se jacte en esto, que el que me entiende y me conoce que yo soy Yahweh, que ejercito la misericordia, justicia y rectitud en la tierra, porque estas cosas son mi placer, dice Yahweh. Muy bien, entonces, no se nos es permitido gloriarnos de muchas cosas, pero se nos es permitido gloriarnos en algunas. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De qué sí nos podemos gloriar? Nos dice el Eterno a través del profeta. Primero, pero primero dice en conocerme, ¿no? Conocerme y conocerme. Si te vas a jactar de algo, si te vas a gloriar de algo, que sea de que me conoces, pero de que me entiendes también. La Reina Valera dice, conocerme y entenderme, que yo soy Elohim. Empezando por ahí. Entonces, conocer y entender el Eterno es un motivo del que sí te puedes gloriar. Pero si de verdad lo conoces
y si de verdad lo entiendes. Gloríes en esto o alabes en esto, ¿verdad? El que se quiera alabar, gloriar. En conocerme y entenderme. No se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Ahí no. Ni el rico de sus riquezas. Pero de esto sí te dejo que te gloríes. En conocerme y entenderme. Que yo soy Elohim. Pero luego también dice, ¿qué más? Dependiendo de la versión que estemos leyendo, va a hablar de la misericordia, de justicia, juicio. Entonces son aspectos que debes conocer del Eterno. Conocer que el Eterno es misericordioso, conocer que el Eterno es justo. Entonces en eso es en lo que sí te puedes gloriar. No te debes de gloriar, decíamos hace rato, las armas de nuestra milicia, el testimonio, por ejemplo. Tienes un buen testimonio, pero tú no te vas a andar gloriando de tu testimonio. ¿Verdad que no? ¿O creen que está bien que uno ande gloriándose, no? Oh, es que yo soy bien bueno. Yo soy una lindísima persona. No, tú dices eso de otros, pero de ti mismo pues te oyes bien mal. Que tú andes diciendo que no, es que yo la verdad soy buenísimo haciendo esto o haciendo... No. Entonces tú no te debes de gloriar de los dones que has recibido, o no te debes de gloriar del poder que has recibido. Recordamos aquella ocasión en que dice las Escrituras que llegan Kefa y Yohanan, y hay un hombre, llegan ahí a una de las puertas del templo, y hay un hombre cojo, ¿verdad? Ahí, que está pidiendo dinero. Y entonces Kefa le dijo, no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua, levántate. Entonces, él no se está gloriando, pero él está ejecutando una obra de poder, echando mano de una herramienta, de un recurso que Yeshua les dio, que es el poder. Pero Kefa no iba a andar diciéndole ahí a los demás, no hombre, ¿qué creen? Yo, mira, sané a un cojo ahí y curé a un ciego e hice esto. No, no es para gloriarte, no es para presumir. Entonces no te vas a andar gloriando de los dones, no te vas a andar gloriando de tu testimonio, no te vas a andar gloriando de que sabes mucha palabra. Cuando empezamos nosotros esta congregación en el 97 y nos reuníamos ahí en la colonia Valle Verde, teníamos reuniones de oración de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Bueno, ya las hermanas tenían reuniones de oración. Yo, cuando me enviaron a hacerme cargo, ellas ya tenían como que ciertas actividades, y una de ellas eran estas reuniones de oración. Entonces me dijeron, hermano, nos reunimos aquí a orar todos los días, bueno, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, para que nos acompañe. Ah, sí, está bien. Entonces recuerdo la primera reunión que fui de oración. Dije, bueno, vamos a ver cómo llevan a cabo la reunión de oración, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? Entonces, pues vi que se ponían a orar, oraba una y oraba otra después. Y saben que bueno, el Eterno me perdone, ¿verdad? Pero
yo sentí desde un principio que aquello era como una competencia, como que estaban compitiendo para ver quién oraba más bonito o con más power, ¿no? Así. Oh, porque eran bien buenas orando las hermanas, ¿no? De verdad. Pero si una había orado así, no hombre, otra oraba más fuerte, levantaba más la voz y no hombre, con palabras así, de veras. Yo me quedaba impresionado, yo ya ni quería orar. Dice, no hombre, con estas oraciones que hacen las hermanas, me da vergüenza a mí orar, ¿no? Cualquiera diría, no, pues, y no cualquiera, o sea, luego terminaban la oración, y luego entre ellas, ¿verdad? Algunas se felicitaban y se decían así palabras, oye hermano, qué oración tan poderosa. Y así, yo veía todo aquello y de verdad, pues, yo sentía que algo no estaba bien ahí. Que algo no estaba bien. Pero bueno, yo iba llegando, yo era el líder nuevo ahí que llegaba, ellas la mayoría eran mujeres de edad avanzada, y yo no me atrevía pues a decirles así algunas cosas, pero poco a poco fui tomando la confianza y empezando a hacer algunos cambios. Y un día les propuse, hermanas, ¿qué les parece si en estas oraciones que tenemos, miren, traigo una lista aquí de motivos de oración y traigo una hoja aquí, traigo hoja suficiente, entonces cada quien va a tomar una hoja y aquí nos vamos todos a los que venimos nos vamos a arrodillar y todos vamos a orar en silencio. Y lo vamos a hacer durante 25 o 30 minutos. Después de que pase ese tiempo, su servidor, voy a hacer una oración, ¿verdad? En voz alta, pero ya final para terminar. Y así vamos a concluir nuestro tiempo de oración. ¿Creen ustedes que eso les gustó? Casi me corrían. ¿Pero por qué, hermano? No quería, ellas querían seguir así como estaba. Hasta parece como muy de doctrina católica eso. Pues la cosa es que no les gustó. Pero bueno, pues yo les dije, pues yo soy el pastor, lo siento, y lo vamos a hacer así. En silencio cada quien. Y bueno, esas reuniones de oración eran concurridas bajo la asistencia. Cada vez iban menos y al último se acabó esas reuniones de oración y decían que yo las había acabado. Pero bueno, los cambios son así. O sea, acá dice que no te debes de gloriar en nada de lo que el Eterno te ha dado, sean dones o nada de lo que tú hagas tampoco, en nada de lo que tengas, no te debes de gloriar por nada de eso. Si en algo te vas a gloriar, dice el profeta, y lo reafirma el Rab Shaul, el que se gloría, gloríese en el Eterno. ¿En qué, Señor? En conocerme y entenderme que yo soy Elohim. Yo soy el poderoso, yo soy el grande, yo soy el fuerte, yo soy el que se lleva los aplausos. Yo. Y nadie más, dice el Eterno. En eso sí gloríate. Que tú conoces al mero jefe del universo. Que tú conoces al grande. En eso gloríate. Pero en ninguna otra cosa. No nos corresponde gloriarnos. Sí podemos recibir reconocimiento y eso es bíblico. Pero tiene que venir de alguien más, no de ti mismo. ¿Sí? La Escritura dice que debemos de honrar a los que trabajan entre nosotros. Ahí sí, pero que el reconocimiento venga de los demás. Pero que tú te andes ahí. Y es que el mecanismo de funcionamiento del testimonio es ese, que es lo que ven los demás, no es lo que yo piense o diga de mí, porque entonces
ya no sería un testimonio. No. El testimonio es lo que ven los demás. Sea bueno o sea malo. Ese es el testimonio, lo que los demás ven. Entonces Sí. ya no sería testimonio si yo solo digo, ay, es que soy bien buena, es que yo me porto muy bien, es que, pues no, ya no es testimonio. Exacto. Así es. Bueno, y todo esto tiene que ver con el contexto del capítulo 10, ¿verdad? De la apariencia del Rab Shaul, que decían no impresiona a nadie, y eso que escribe pues está mal porque no va con su apariencia. Como que era una exigencia de las personas, que tenía que haber como que una coherencia entre la apariencia de alguien y lo que expresaba. Pero ¿quién dijo eso? Ellos lo decían. Bueno, número 4. Nuestro texto termina diciendo que son aprobados aquellos a quienes el Eterno alaba. Recuerden que la palabra alabar quiere decir hablar bien de. Hablar bien de. Cuando nosotros decimos alaba a Dios, alaba al Eterno, o sea, habla bien del Eterno. Pero acá dice que aquellas personas que son aprobados son aquellos a quienes el Eterno alaba, es decir, aquellas personas de quien el Eterno habla bien. La pregunta es, ¿quiénes son los alabados por Hashem? ¿Quiénes son aquellas personas reconocidas, alabadas por el Eterno? Las Escrituras dan varios testimonios. Vamos a ver ustedes cuántos recuerdan. Los humildes del corazón. Los humildes de corazón, ¿ves? Esa es una. Justos y rectos. Las personas justas, las personas rectas. Una que decimos, que leemos cada Shabbat respecto a la mujer virtuosa. ¿Recuerdan que hay una parte que dice la mujer que teme al Eterno, esa será alabada? ¿Sí? La mujer que teme al Eterno. ¿A quién más recuerdan que alabó al Eterno? ¿Se acuerdan de Job? Ese Job recibió muchas alabanzas del Eterno. Sí, cuando llegó el Satán ahí, dice el libro de Job, que el Eterno hace una reunión, manda a llamar a todos sus hijos, entre los cuales viene también el Satán. El Eterno le pregunta al Satán, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella, por toda la tierra. Y el Eterno le dice, ahora que anduviste por la tierra, ¿no viste por ahí a mi siervo Job? ¿Y cómo lo describe el Eterno? Un varón justo, recto, perfecto, temeroso del Eterno, apartado del mal, y que no hay otro como él. Y si eso no es hablar bien de alguien, pues ¿qué es? Entonces, pero vean las cualidades ahí. Entonces ahí podemos decir, ¿quiénes son los alabados por el Eterno? Pues aquellos que son rectos, perfectos. La palabra perfecto ahí no se entiende como, pues como muchos la quieren entender, ¿no? Como alguien que no se equivoca. No. O sea, perfecto es que camina de acuerdo a los lineamientos del Eterno. Entonces, varón recto, perfecto, temeroso de Dios. Entonces, una persona que es alabada por el Eterno es aquel que es temeroso, aquel que es justo, aquel que se aparta del mal. Job, inclusive el libro de Job da testimonio que sus hijos hacían sus fiestas y que Job se adelantaba, ¿verdad?, a eso y decía, pues por si mis hijos se portan mal o llegan a hacer algo malo, él hacía sacrificios para el Eterno intercediendo por sus hijos. O sea, Job iba un paso adelante incluso de la maldad. O sea, no solamente se apartaba del mal, él trataba de prevenir la maldad. Entonces, todas esas cualidades que tenía Job eran alabadas por el Eterno, reconocidas por el Eterno. ¿Qué otros se acuerdan?
Podemos pensar, sí, hermano, iba a decir algo. Y en 9 Corintios 26 al 31 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos de vosotros sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él está y todo de Yeshua Mashiach, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que está escrito y que se gloríe el Señor, porque eres la fuerza en nosotros. Así es. ¿Se acuerdan también el sermón del monte de Yeshua? Así es. Cuando dice Yeshua, dichosos o bienaventurados, ¿quiénes, hermanos? Ahí empieza una lista, ¿no? Los pacificadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, los pacificadores, los mansos. Entonces, toda esa lista que aparece ahí son una persona que tiene esas cualidades, es alguien alabado por Dios. O sea, Dios alaba a esas personas. Los mansos tienen el reconocimiento del Eterno, tienen la alabanza del Eterno. ¿Sí? Entonces, los pacificadores, aquellos que procuran la paz. No los que amarran navajas. Los que amarran navajas son personas que el Eterno detesta profundamente. Y por eso se refiere a los mansos, son los que evitan los pleitos, a los Sí. que no hacen pleitos, y los que llaman pacificadores no tienen la paz, los que procuran la paz. Sí. O sea, el Evangelio de Dios es práctico. Cuando queremos hacer lo que es algo espiritual, ya no es eso, es otra cosa. Sí, o sea, la paz en el terreno De la guerra. de como lo enseña el Padre, ¿verdad? Porque Él dice que la paz que Él da, el mundo no la conoce. Entonces, procurar esa paz. Pero Proverbios dice que hay 6 cosas que el Eterno aborrece y aún 7 abomina su alma. Y una de esas cosas que el Eterno abomina es precisamente las personas que siembran discordia entre los hermanos. Los que hacen lo contrario, ¿verdad? O sea, no son pacificadores, esos siembran contiendas, o sea, amarran navajas, hacen pelear a la gente, ¿sí? Entonces, eso es algo que el Eterno abomina su alma. En cambio, para el Padre Eterno, los pacificadores, los mansos, todo este tipo de personas que son descritas en las bienaventuranzas, esas son personas que el Eterno alaba, que el Eterno reconoce. Esos son los alabados por Hashem. Dice, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de personas son aquellos que el Padre reconoce y que el Padre alaba, y por lo tanto, dice el Rab Shaul, entran en la lista de los aprobados por el Eterno. O sea, tienen palomita, ¿verdad? Por tener esas cualidades. Y son cualidades que tú te das cuenta que tienes esa cualidad porque alguien más te lo dice. No porque tú digas, yo soy, no. Volvemos al punto. Son las personas quienes se dan cuenta, observan eso en ti y te lo dicen. No, es que tú eres bueno en esto. Es que tú tienes esta cualidad. Por eso te pedimos a ti que hagas, porque tú puedes hacer. Hemos visto que tú. Y a veces tú te quedas, bueno, no sabía, pero está bien, ¿verdad? Trataré de hacerlo. Entonces, esa es la lista de aprobados, hermanos, y vemos otra vez que todas estas cosas no tienen nada que ver con una apariencia física. Entonces, todo el capítulo del Rab Shaul está enfatizando eso de que la apariencia no tiene nada que ver, o como dijimos aquí, las apariencias engañan. Si nosotros no tuviéramos
si no tuviéramos el dato de los historiadores de cómo fue la apariencia física de Pablo, y si tuviéramos que describirlo como nosotros nos lo imagináramos, pues quién sabe, a lo mejor íbamos a imaginarnos un Pablo muy distinto. Hablo de su apariencia física, porque ¿en qué nos íbamos a basar? Pues en sus escritos, en su forma de escribir, y quizás en su forma de escribir vamos a encontrar a alguien muy distinto a como él era realmente en su apariencia física. Pero eso no tiene nada que ver. Entonces hubo el mismo Yeshua, ¿no? Recuerde que el profeta habla de Yeshua como no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, ¿verdad? Entonces se dice también que la apariencia física de Yeshua pues no era tampoco algo para impresionar. Le veremos más inatractivo, dijo el profeta, para que le deseemos, pero no por la apariencia física. Entonces no tiene nada que ver la apariencia. Y aquí entra un poco de lo que decía el hermano, del texto que leía el hermano Carlos, lo necio del mundo, lo desechado, porque pues humanamente la gente tiende a desechar a los que no tienen una apariencia de autoridad, o así de carácter, de poder. Entonces imagínense el Rab Shaul con su apariencia física aplicando para un puesto, ¿no? de un supervisor, de un gerente en alguna empresa. No, mijito, no, tú aquí no, seguro lo iban a desechar. Una vez escuché un predicador decir, no hombre, yo creo que en las iglesias de hoy, en las iglesias modernas, hasta los apóstoles saldrían corridos, no aplicarían, ¿verdad? Y en una de esas hasta el mismísimo Yeshua lo echarían fuera, no lo contratarían para dirigir a una iglesia. Las iglesias buscan cosas muy humanas. Hoy en día el humanismo, como le llaman, el humanismo se ha metido fuertemente, y todo lo espiritual pues se desecha. Se cumplen los tiempos proféticos de que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y es la época que nos ha tocado vivir. Entonces esto es, hermanos, la clase sobre Corintios 10, segunda de los Corintios 10. Las apariencias engañan, así que pues no nos dejemos engañar por las apariencias, sino más bien dejémonos guiar por lo verdadero. Shabbat Shalom, hermana Ketita, hermana Norma, Mirta nos estuvo acompañando desde Argentina, nuestra hermana. Qué bueno, hermana, que estuvo con nosotros aquí en la clase. Quédese con nosotros en un ratito más, nuestra siguiente clase con Karencita. Pero ahorita nos vamos a un break.